Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lude. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Hoy es 7 de junio de este 2014. Yo soy Rafael Luley y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos Ciudad Radio desde esta Ciudad de México, para ser exacto aquí en la colonia Narvarte. Pues antes de arrancar, quisiera comentarles que también nos puede encontrar en las redes sociales. Ahí nos puede localizar como Perspectivas Periodísticas en Facebook o en Twitter a través de la cuenta P-periodísticas. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias y sus observaciones, o nos puede seguir día con día y enterarse del acontecimiento del mundo y del país a través de nuestra página de internet, que es www.perspectivasperiodisticas.com y .com.mx. También quisiera yo, antes de dar inicio a esta transmisión, darle un cordial saludo y pues todo el equipo de Perspectiva Periodística, mandarle toda la suerte del mundo a nuestro compañero, amigo y titular de este programa, a Arturo Suárez, quien va a estar ausente durante 2 sábados más por un proyecto profesional, educativo, y que bueno, ya nos estará platicando, nos estará presumiendo posteriormente, y lo vamos a tener posteriormente aquí en esos micrófonos. Por lo que de mientras vamos a tener una entrevista con él en el transcurso de esta transmisión, una entrevista que sostuvo con el embajador de Colombia. Desde aquí le mandamos un saludo, mi estimado amigo Arturo. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión, y pues voy a darle la bienvenida a nuestra amiga y también conductora y parte colaboradora de este programa, a Débora Linares. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Débora. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien dices, iniciando este sábado 7 de junio, un programa más de Perspectivas Periodísticas, pues con información muy interesante de la semana, ¿no? Algunos temas que son, que bueno, causan todavía resquemor entre la sociedad, y que finalmente, pues bueno, no van a dejar de hacerlo, porque son temas que siguen vigentes, siguen presentes en lo que es la sociedad de nuestro país, en México. Y bueno, con respecto de los temas que a mí me toca tratar, te quiero comentar que, siguiendo con esta línea del bullying, que también va a ser un tema que del que hablaremos en un ratito, traigo una cosa que se llama Violentómetro, y que la SEP en algún momento había hecho como parte de un proyecto precisamente para parar esta violencia en las escuelas. Ya les platicaré más adelante de qué se trata. Pues sí, efectivamente, como tú lo comentas, se va a combinar con el tema que traemos, uno de los temas que tenemos en este día, que es precisamente el bullying, que es un tema que ha dado la vuelta a todo el país, y que realmente ahorita se está posicionando, hasta inclusive varias celebridades están saliendo a dar mensajes en contra del bullying, y bueno, lo vamos a estar platicando en su momento, ¿no? Así es, Rafa. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta transmisión.
En breve va a llegar también, va a estar casi barriéndose nuestra compañera y amiga y periodista Ivonne de la Cruz, y vamos a estar platicando posiblemente con ella. Y pues el día de hoy vamos a dar la editorial, le vamos a dedicar a la conmemoración que se tuvo hace unos 2 días referente al incendio de la guardería ABC, que se suscitó hace aproximadamente 4 años en Sonora, en Hermosillo, Sonora para ser exacto, en donde murieron 49 pequeños, y que bueno, pues entre misas y entre también marchas que se dieron en Hermosillo, Sonora, pues se conmemoró precisamente este incendio que ocurriera en Hermosillo, Sonora, y que diera parte precisamente, va a relucir muchos problemas que en aquellos entonces salieron a relucir en referencia a los problemas que se suscitaban en el gobierno, más que nada por las cuestiones de permisos, y que se mencionaron alrededor de esta catástrofe que sucedió, precisamente esta desgracia de ese incendio, por cuestiones de negligencias. Por un lado se manejaba precisamente la facilidad de dar permisos sin dar la seguridad, y por otro lado se manejaba la ineficiencia del seguro social en aquellos entonces, también del IMSS, perdón, y bueno, salieron a relucir varios nombres de varios funcionarios que estaban alrededor de este caso, que dieron los permisos, y que al final de cuentas nada más se ha tenido en esos momentos un solo culpable. Aquí la impotencia precisamente de los padres de familias por tratar de sacar nombres y que se manejara también personas culpables y que se encerraran a estas personas. Se mencionaron muchos nombres, pero la verdad es de que actualmente pues no se dio tal caso, y que bueno, pues esto ha estado pues en boca de todos en el aspecto de la impotencia, y que pues se ha manejado precisamente, se conmemoró 5 años, perdón, dije 4, pero son 5 años precisamente sobre la muerte de esos pequeños, y pues también viene siendo parte de parte de esta cultura de este país. Precisamente tan fácil es manejar el aspecto de dar, pues tal vez sacar a relucir, me había dicho, la situación desde de pago la corrupción, más que nada, la corrupción en el país, sobre esta situación que desgraciadamente se ha manejado y que ha sido un parteaguas para relucir muchas cosas. ¿Cómo ves, Débora? Pues sí, Rafa, efectivamente, después de 5 años, pues no hay responsables, hay una sola persona que está, pues, de alguna manera siendo enjuiciada por este asunto, pero lo cierto es que, bueno, las autoridades, quienes eran autoridades en aquel momento, siguen quedando fuera. También es cierto que no se ha querido de alguna manera hacer justicia, o ya no tanto hacer justicia, porque bueno, finalmente fueron menores que fallecieron, otros 70 que quedaron marcados de por vida por esta negligencia de las autoridades y de las autoridades de la guardería misma. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el proceso penal, por supuesto, después de 5 años, sabemos de por sí que en el país la justicia es tardada, ¿no? Los procesos son tardados, pero me parece que 5 años pues es para que hubiera mucho más información, mucho más claridad sobre esto. Aquí, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver que las autoridades definitivamente no han querido de ninguna manera sacar responsables, ¿no? Entre los copropietarios de la guardería, entre quienes eran autoridades del IMSS en ese momento, y entre quienes daban los permisos, y se supone debían tener la previsión
de que las guarderías funcionaran adecuadamente. Y al respecto también, pues mencionar que según las notas que he estado viendo a lo largo de la semana sobre este caso, pues bueno, se hizo una ley de guarderías, pero no se ha puesto en marcha ningún reglamento, ninguna ley, digamos más, ningún reglamento que pueda de alguna manera normar estas guarderías. ¿Esto de qué nos habla? Pues que de que definitivamente no es un tema prioritario la seguridad de las nuevas generaciones para las autoridades. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente vino el incendio, vino la presión social, se hizo la ley, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Y cada año se retoma y cada año se dice que va a haber avances, que pronto habrá responsables, pero bueno, no hemos visto nada claro todavía al respecto. Vamos a retomar precisamente lo que ocurrió en aquellos entonces. Sucede a recordar que el incendio se provocó precisamente una guardería, que precisamente se llamaba ABC, en donde había más de 100 niños. El incendio se provocó, bueno, para empezar, la guardería estaba ubicada en una, digámoslo así, una bodega, al lado de una bodega, en donde el incendio se provocó en uno de los conductores de aire, y que de ahí el humo se propagara, y que efectivamente el problema se suscitó cuando no pudieron salir estos niños y tuvieron que llegar algunos conductores para poder rescatarlos. Tuvieron que forzar algunas puertas, entre ellos uno de los conductores traía una camioneta y lo que hizo, bueno, un acto heroico, pues impactar la camioneta a uno de los extremos de la pared, digámoslo así, y con el boquete que hicieron pues pudieron entrar y sacar a algunos niños. Desgraciadamente 49 niños no pudieron salir, y de los cuales pues bueno, pues es precisamente todo el problema que se suscitó. Debemos de recordar que la Comisión de Derechos Humanos y padres de 49 menores que fallecieron en el lugar recordaron la tragedia en este 5 de junio pasado, exigiendo justicia y que no se repitan, pues clamando que no se repitan estos hechos. En la sede del organismo, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Ombudsman, en este caso Perla Gómez Gallardo, dijo que lo ocurrido hace un lustro en la expresión radical de la vulneración de derechos de la protección y el cuidado integral que tienen todas las niñas y los niños, especialmente en su primera instancia. También, por otro lado, Gómez Gallardo afirmó que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF, Comisión de Derechos Humanos del DF, continuarán impulsando acciones en conjuntos para fortalecer la supervisión y vigilancia de las guarderías, casas de hogar, instancias infantiles y de instituciones responsables de cuidados y protección de menores. Esto pues vaya recalcando esta situación, pues precisamente como lo comentabas, Débora, pues hasta el momento solamente existe una persona que sigue aún estando señalada como culpable, de los cuales pues hay que esperar cuál es el proceso y el sentimiento de impunidad que viven los padres de los niños fallecidos y de los 70 lesionados, pues todavía sigue ahí, sin llegar a una situación de justicia. Esperemos que esto pues sea parte de una de las proyecciones que tiene el presidente Peña Nieto para poder desenmascarar o saber quiénes son los culpables en algún momento. Esperemos que la situación política no encubra esta situación. Pues bueno, pues el día de hoy hemos platicado en la editorial, tuvimos precisamente esta situación de la guardería ABC. Vamos a unos comerciales y regresamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudad Radio. Ciudad Radio. Now, when it comes to you and us,
I have a few unanswered questions. So... Regresamos aquí, Perspectivas Periodísticas. El tema de que vamos a hablar, y lo habíamos comentado en un inicio, precisamente es un tema que está dando vueltas también en todo el país, y precisamente es el tema del bullying. Celebridades han salido precisamente a dar un mensaje en contra de esta acción cultural que tenemos aquí en nuestro país, y que durante muchas décadas se ha manejado como una cuestión, pues digámoslo, parte de la costumbre del país, de todos nosotros. ¿Quién no ha recibido alguna agresión cuando éramos niños, desde la primaria o kinder, o qué decir todavía aún más en la preparatoria? Y que bueno, pues se manejaba como un acto normal, y que realmente eso impactaba y ha impactado durante generaciones a todos nosotros, a cada uno de nosotros, en algún momento o en alguna situación, ya sea física o psicológicamente, afectando precisamente hasta inclusive en la forma de en el comportamiento de nosotros, en la forma de desarrollarnos, en la forma de interrelacionarnos, ya sea con las amistades, ya sea con la familia, inclusive con nuestra pareja. Precisamente en esos momentos se está manejando esta situación ya como una situación fuera de lo normal, y que realmente se está reconociendo las afectaciones que se dan, no nada más a uno como adulto, sino también sigue estando latente en nuestras generaciones venideras, como los niños que actualmente están ya sea en kinder, primaria o secundaria, y que ahorita en esos momentos se desató a raíz precisamente de la muerte de un niño allá en Tamaulipas, de un chico de secundaria, que precisamente muriera en manos de algunos compañeros, un chico de 12 años que falleció precisamente víctima de bullying allá en Tamaulipas, como lo comentaba, y que pues esto diera a relucir precisamente esos problemas que se viven en las instituciones educativas, y que pusieran en foco rojo inclusive hasta la Secretaría de Educación Pública, en donde precisamente se maneja actualmente todavía una situación igual en algunas otras instituciones, pero que desgraciadamente, Débora, pues ya se está manejando una cacería, se podría decir una cacería de brujas en cada una de las instituciones. El secretario de Educación Pública, Emilio Chauffet, hace como unos 2 semanas publicó precisamente una ley o un programa que está manejando la Secretaría de Educación para combatir este problema, y que lo que ha ocasionado inclusive también es esa, una especie de cacería de brujas, y también señalando a algunos maestros en el sentido de que hace falta falta de educación, también inclusive la preparación para algunos educadores para poder manejar este problema, porque la situación que se suscitó en Tamaulipas precisamente también viene, me han dicho, incluyendo a una de las maestras que por omisión dejó pasar este acontecimiento que diera la muerte a este chiquillo. Sí, como bien dice Rafa, en días anteriores la SEP publicó una serie de medidas que serían, digamos, las líneas generales que tendrían que tomar las instituciones, las educativas, para de alguna manera evitar, y hasta incluso la intención es buena, erradicar la violencia. Como tú bien dices, el bullying es un término que desde hace no muchos años estamos utilizando, pero que siempre ha estado en la cuestión real, pues todos lo hemos padecido. Y esto, bueno, pues también tiene que ver con una cuestión de formación cultural, ¿no? En México nosotros somos muy dados a jugar con el lenguaje, a jugar con la descalificación hacia los otros, ¿no? Lo hemos dicho en programas anteriores. Hay programas en la televisión que, bueno, de esto viven y son muy exitosos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues tratar de erradicar la violencia totalmente en las escuelas, pues a mí me parece un sueño guajiro, que ojalá se pueda dar, porque finalmente el hecho de que ya haya un término como bullying o acoso escolar, pues es un avance, porque ya lo estamos de alguna manera haciendo consciente y sabemos que está presente, y de alguna manera podemos tomar cartas en el asunto.
Lo que yo mencionaba incluso también la semana pasada es que estas medidas pues se quedan en lo abstracto, ¿no? Como tú bien dices, son medidas que están ahí y que de alguna manera pretenden darle una guía a quienes deben aplicarlas, pero lo cierto es que una cosa es decir qué vamos a hacer, que es lo que está haciendo en este caso la Secretaría de Educación, y la otra es cómo lo vamos a hacer, que creo que es la parte que está faltando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de como tú bien dices, de involucrar a todas las autoridades y no de hacer una cacería de brujas, no de alguna manera etiquetar al acosador como acosador y a la víctima como víctima, sino salir más allá de esos esquemas. Yo considero que el bullying sí es una conducta preocupante y yo creo que podría de alguna manera poder erradicarse, pero va a ser una tarea que no va a ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una cuestión cultural. Hay distintos niveles de violencia que se viven en las escuelas y pues bueno, lo que hemos visto ahorita es que se ha llegado incluso a la muerte por este acoso escolar que sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos todas las pilas para ver cómo podemos de alguna manera intervenir en poder evitar estas situaciones y estar muy alertas porque, como lo he dicho también en programas anteriores, creo que la gran parte importante de lo que está sucediendo aquí es que, bueno, pues los padres de familia estén atentos a la educación de sus hijos desde antes de ir a la escuela y esto no va a ser posible puesto que los padres de familia están muy ocupados tratando de llevar el sustento familiar, que como sabemos cada vez es más difícil poder tenerlo en casa y que nos alcance además para poder cubrir todas las necesidades. También esta parte de que los docentes no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentarlo es cierto, y tú y yo platicábamos la semana pasada con un profesor cuyo nombre no voy a decir, que nos decía que ahora se les prohíbe como profesores manejar la palabra disciplina, ¿no? Sí, imagínate, o sea, la disciplina ya es un término, por lo que yo entendí o interpreto, pues es un término que puede de alguna manera violentar a los niños y esto me parece que no es adecuado. Una cosa es que los niños tengan que tener cierta formación y otra cosa que los docentes ni siquiera puedan implementarles algo de disciplina, ¿no? Yo creo que la disciplina sí es pues una buena costumbre que deberíamos conservar, más allá de lo que él manejaba, que nos decía que lo que tienen que hacer es ponerles límites a los niños. Pero ¿cómo le pones límites a los niños si los niños no conocen que hay límites, si desde casa no saben que hay límites? Y por otro lado, los docentes que también tuvieron formación como nosotros, en donde la violencia era parte de su cotidiano, pues tampoco es tan fácil que la identifiquen, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas acciones que hacer a este respecto, hay que aterrizar esas buenas intenciones que tiene la Secretaría de Educación y también me parece que lanzarlas así pues está muy bien. Yo creo que al igual que muchas otras políticas o intentos de políticas públicas que se han hecho, pues bueno, yo considero que son buenas intenciones, pero considero también que no hay las herramientas ni las estrategias necesarias para aterrizarlas. Dicen, vamos a involucrar a los padres de familia. ¿Cómo vas a involucrar a los padres de familia si los padres de familia no tienen tiempo más que para trabajar? ¿Cómo vas a hacer que los docentes estén atentos a estas situaciones y las eviten? Es más, considero también que una tarea del docente no es estar de alguna manera poniendo orden en el salón, aunque sí es parte de su labor. Su tarea es dar clases, impartir el conocimiento. De alguna manera sí es un agente de intercambio y de que inculca herramientas de sociabilización en los niños, pero creo que no es su principal función y creo que esto como generación y como sociedad lo estamos de alguna forma malinterpretando, ¿no? Los maestros no tendrían por qué, si los niños ya tienen 6 años o más en la primaria o los adolescentes ya tienen más de 12 años en la secundaria y en las preparatorias, pues no tendrían por qué estar de alguna manera tratando de inculcar estos valores que son básicos, que son premisas de vida y que se deben inculcar pues desde los primeros años. Pues muy bien, Débora, realmente retomando lo que tú estás comentando, pues precisamente es una labor en conjunto, es una labor tanto de los padres como de los maestros, como así también las instituciones. Entonces esto es lo que se debe de ir trabajando, es armar un programa en donde integren a todos los que están involucrados, tanto los jóvenes, los niños, los padres, los maestros y las instituciones, de tal forma de que se pueda erradicar este problema, porque realmente, como lo habíamos comentado, pues es un problema que se ha venido generación tras generación, dándose de generación tras generación, viéndose como una forma, una conducta normal y que realmente pues sí afecta, ¿no? Llega hasta los extremos, inclusive hasta de la muerte, ¿no? Porque el caso del niño de Tamaulipas,
de 12 años muerto por 4 compañeros, pues da ese mensaje precisamente que hay que atacar ese problema, ¿no? Sí, y fíjate, Rafa, otro aspecto que a mí me llama la atención es que ahorita está completamente enfocada la cuestión a lo que es el bullying, pero yo considero que el bullying solo es una parte de la violencia que se vive en las escuelas, por supuesto en la sociedad, pero en este caso particular en las escuelas. Yo he visto algunos reportajes, he visto videos que dicen, esto se trata de bullying, pero lo cierto es que son imágenes donde 2 personas están golpeando, ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, otro tipo de violencia que también debe abordarse. ¿Por qué? Porque el bullying es el acoso de una o varias personas contra una en particular. Y en estos videos en muchos videos que he visto en este sentido, son personas que de alguna manera de común acuerdo tienen este acuerdo de, valga la redundancia, de golpearse al salir de las clases, ¿no? Y en el caso del bullying no sucede así. En el caso del bullying, la víctima es incluso incapaz de defenderse, incapaz de llegar a un acuerdo con su acosador y decirle, órale, a la salida nos vemos, ¿no? Entonces, creo que sí son diferentes aspectos que yo creo que por el boom del tema se está abordando de manera muy particular el bullying, pero se está perdiendo de vista otro tipo de violencia que se está viviendo en las escuelas. Pues aquí básicamente se maneja lo que es la violencia, ¿no? Porque aquí se está encuadrando precisamente la violencia no nada más en las instituciones, sino también esa violencia es una violencia reflejada precisamente de lo que ellos están viviendo, en lo que es el núcleo familiar. Y bueno, pues también eso hay que irlo viendo, no nada más es una cuestión muy en particular, sino todo lo que está en lo que genera alrededor de ese punto particular, como es el bullying, como tú lo comentaste, Débora, y que realmente hay que, si vamos a atacar el tema del bullying, hay que atacar precisamente todos los factores que están influyendo alrededor de ese problema. En el caso, pues, la violencia. Y porque ¿dónde viene la violencia? Pues hay que ver si parte de la violencia, de esta gran violencia que se lo están manifestando los chicos a través de este tipo de peleas, a través de este tipo de acoso, pues hay que verlo si realmente lo están reflejando de un problema familiar, y que realmente hay que también atacar esa parte, ¿no? Y hay que apoyar el poder erradicar esa situación, y las instituciones por eso también están, ¿no? Una parte es también apoyar ya sea a la sociedad o a ciertos grupos para poder subsanar ciertos problemas, ¿no? Sí, es lo que te comento, es una cuestión de los lineamientos generales de la SEP, pues están muy bien, ¿no? Qué bueno que ya sepamos qué vamos a hacer. Lo importante es cómo lo vamos a hacer, cómo le vas a hacer para que los padres se involucren en la educación de sus hijos, cómo le vas a hacer para que los padres les dediquen tiempo y los puedan observar y conocer y sepan detectar cuando están sucediendo estas situaciones desde cualquier papel, ¿no? Sea acosador o sea víctima o sea incluso espectador del bullying. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero ver que las instituciones o las empresas cancelen actividades porque los padres tienen que ir a un taller y les den esas facilidades y entonces podamos ver resultados palpables, ¿no? Yo creo que es un problema muy complejo y creo que, bueno, es más allá de buenas voluntades y más allá de un discurso o de una campaña que te diga que no es el bullying, que en este caso en la campaña el bullying no es juego, más bien que te diga qué hacer, cómo hacerlo y qué enfrentar. Fíjate, Débora, que ahorita estaba recordando precisamente lo que hemos estado comentando sobre este tema del bullying, del acoso, que no nada más se manifiesta en el kinder o en la secundaria o en la primaria o en la secundaria, sino llega hasta también inclusive a la educación profesional. Sí. Hubo hace poco precisamente una intervención del rector de la universidad, el rector José Narro, quien precisamente, Narro Robles precisamente estaba comentando que la violencia, hay que atacar la violencia precisamente en ese sentido. Y yo me acordé en este aspecto, vuelvo a retomarlo, hace yo creo que un mes más o menos, la muerte de un fallecimiento de un chico, de un estudiante de la universidad en Metro Copilco, que precisamente iba con algunos compañeros, eran estudiantes de la Facultad de Derecho, de ahí de la universidad, y que en el andén, mientras estaban esperando el convoy, ya para poderse incorporar en este transporte, aparte de que iban pues con unas copas de más, precisamente estaban interactuando violentamente, y dio pauta de que uno de los
personajes que estuvieron involucrados empujaran a un compañero, y fue el que cayó en las vías, y en ese momento fue cuando pasó el convoy y pues desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió, y que ahí también se está manejando precisamente lo que es el acoso, la violencia, y cómo es que también en sectores educativos, como es a nivel profesional, también se maneja este tipo de acoso o de tipo de violencia, que hay que ir erradicando y que hay que poner atención precisamente, y que pues no lleguemos a esos extremos. Y como tú lo comentas, Débora, sí es cierto, esta situación ya se ha dado anteriormente en muchas ocasiones, pero que ahorita ha sido el boom, ¿no? Ahorita se ha manifestado de esta manera. Por un lado está bien, porque ya se está haciendo acciones precisamente para atacar este problema. Por otro lado, no está bien porque pues, cuántas décadas se tuvo que pasar para poder llegar a este momento y que se le diera la atención, ¿no? Pues sí, yo creo, Rafa, que en el caso particular de lo que pasó con el chico de la UNAM, bueno, ahí habría que ver si realmente es un acoso escolar, dado que el bullying es un acoso sistemático, ¿no? Habría que ver si estos chicos desde antes molestaban a este muchacho, y bueno, hay varios aspectos ahí que mencionar. Entonces, en ese sentido, recordar que el hecho de que yo te haga una broma pesada no significa que te estoy bulleando, como dicen, ¿no? Significa que, bueno, es una manifestación de violencia, pero no necesariamente es un bullying, porque no lo estoy haciendo de manera reiterada. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, también esta parte de que ya hay, ahora a mí me sorprende porque ya hay ahora incluso secciones, ¿no? O diferentes vertientes del bullying, y uno de ellos veía yo ayer en una nota, no recuerdo de qué periódico, de los niños en Michoacán, que ahora resulta que cobran derecho de piso y le ofrecen a los más pequeños en la secundaria protección para que los más grandes no los golpeen. Entonces, pues sí, es definitivamente una cuestión de descomposición del tejido social. Michoacán es un caso muy particular y es un muy buen ejemplo, vaya, aunque sea para mal ejemplo, el hecho de que está sucediendo, y bueno, esto no sería extraño que siguiera sucediendo en otros estados y en otros ámbitos. Y como tú dices, a nivel profesional, a nivel de estudios profesionales, licenciatura, también está sucediendo, sí, y el ciberacoso, fíjate que ahí es mucho más, exactamente, es otra vertiente, es mucho más, se presenta con mucho más frecuencia que el acoso físico, porque bueno, pues ya las redes sociales juegan un papel muy importante, y muy importante también en el sentido de que, bueno, hay mayor posibilidad de alguna manera exhibir a la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer también con eso, no? Sí, precisamente hace poco el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal diera un comunicado, una publicación precisamente del cyberbullying, ¿no? Así es. Y que realmente también es un problema que bueno, pues hay que ir atacando también, ¿no? Las situaciones del boom también de las redes sociales ha propiciado este problema. Así es. Pues muy bien, pues como ven, queridos amigos, pues este tema da mucho que platicar, y que bueno, pues posiblemente lo estaremos también platicando en las siguientes transmisiones. Por el momento vamos a un corte y regresamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Bueno, regresamos a Perspectivas Periodísticas, y en esta ocasión vamos a escuchar una entrevista que sostuvo nuestro amigo y compañero Arturo Suárez con el embajador de Colombia, y que bueno, pues vamos a escucharlo. Hola amigos, hoy vamos a platicar con el doctor Arnulfo Valdivia Machuca. Él es embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Colombia. Gracias por tomarnos la llamada.
Arturo, al contrario, es un gran honor estar aquí en su programa. Cuéntenos un poquito de la labor que está haciendo allá en Colombia, desde cuándo es usted embajador, y que nos haga un balance de cómo están las relaciones con este país ahora que se están dando cambios allá. Es una nación, un país que se ha venido desarrollando rápidamente en los últimos años, una tasa de crecimiento de la economía, por ejemplo, el año pasado de 4.5%, y bueno, pues además apertura comercial, firmando tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, un tratado de libre comercio con Corea, es decir, una nación vigorosa, boyante, consciente también de las naturales limitaciones que todos los países tenemos. Preguntarle precisamente en esa línea, ¿qué significa México para Colombia y qué significa Colombia para los mexicanos desde la perspectiva que usted vive todos los días? México es un país, repito, muy relevante para no solo las autoridades de gobierno, sino para la sociedad colombiana. Por otro lado, Colombia, para México, es sin duda alguna hoy una entrada natural hacia los mercados y hacia la región sudamericana. Colombia es el único país de Sudamérica que, al igual que México, tiene salida a los dos océanos, y eso significa que además, por la cercanía geográfica, estamos a un vuelo de 4 horas de México a Colombia. Es nuestra plataforma natural para poder, repito, aprovechar los grandes y crecientes, prósperos mercados de América del Sur. Y así lo están viendo varias compañías mexicanas. Yo te diría un número muy importante de compañías mexicanas establecidas aquí en Colombia, que suman hoy ya prácticamente una inversión mexicana en este país, pues prácticamente $9,000 millones. Señor embajador, también está con nosotros nuestro colaborador Víctor Gutiérrez, quien también le va a hacer algunas preguntas. ¿Qué tal, doctor Valdivia? ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludar. Igualmente, embajador. Mire, hemos estado percibiendo las actividades dentro de la embajada y nos ha llamado la atención la plataforma de movilidad estudiantil y académica que se tiene dentro de la Alianza del Pacífico. Hemos podido notar que es un gran acuerdo con 4 países de la región, y obviamente incluido México, y que bueno, esto conlleva a grandes planes para la parte estudiantil y académica de México y para los extranjeros. ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Así es, mi querido Víctor. Mira, esta plataforma estudiantil que mencionas, que es la de becas de Alianza del Pacífico, es una plataforma activa, es crecientemente popular entre los estudiantes, no solo colombianos que quieren ir a México, sino mexicanos que quieren venir a Colombia. Pero déjame decirte que además de la plataforma de la Alianza del Pacífico, pues ofrece aproximadamente 50 becas anuales. Existen otras, por cierto, son muy bien utilizadas por los colombianos. El número más alto de estudiantes latinoamericanos becados que hoy están en instituciones mexicanas es de colombianos. Hoy tenemos entre las becas Alianza del Pacífico, entre las becas CONACYT OEA, entre las convocatorias, digamos, normales del CONACYT, entre las becas que ofrece el gobierno de México en el esquema tradicional, las que ofrecen las diferentes instituciones educativas como el Colegio de México, la Ibero. Tenemos un poco más de 1,000 estudiantes colombianos becados en México. Entonces, México representa un destino que los colombianos favorecen para estudiar, y creo que eso es algo que tenemos que seguir utilizando en el buen sentido de la palabra. Señor embajador, preguntarle también en esta parte de la investigación y la parte del intercambio cultural, ¿cómo va México y Colombia? ¿Cómo los ves a 6 meses, si no estoy mal en la información que tengo, de que estás en aquellos lugares? La realidad, mira, yo te diría que esta parte estudiantil es, como te decía, es una parte muy robusta, es una parte además históricamente muy popular, muy socorrida por parte de los estudiantes. Yo creo que también tenemos que promover a Colombia como un destino interesante, sobre todo para ciertas materias y ciertos temas para investigadores mexicanos. Tenemos que seguir redoblando los espacios, digamos, de investigación, centros de investigación es la palabra que buscaba, en temas que a ambos nos interesen, y precisamente se llevó a cabo pues la comisión mixta en materia de cooperación técnica y científica. Próximamente estaremos teniendo la reunión de la comisión mixta en materia educativa y cultural, en donde precisamente los dos países definimos cuáles son los temas que nos interesan y cómo los vamos a fortalecer, con además participación muy activa, no solo de las dependencias técnicas, digamos,
de gobierno, sino también de las dependencias que van apoyando estos procesos, como CONACYT o Colciencias acá en Colombia, ¿no? Señor embajador, nos queda prácticamente un minutito. Pues, ¿qué nos recomiendas más? ¿El café de por aquellos lares o qué? Porque pronto estaremos visitando Colombia. No, mira, yo creo que Colombia es un país maravilloso, es un país que además hoy en pues un franco proceso de pacificación, en realidad se puede visitar con toda tranquilidad. Tanto es así que el número de turistas mexicanos que visitó Colombia de 2012 a 2013 creció prácticamente en 20%. Es decir, más mexicanos están viniendo no solo a visitar Colombia, sino también a vivir en Colombia, que es una gran experiencia, es un país hermoso, muy alegre, con una cultura muy variada, con ciudades muy lindas como Cartagena de Indias, como Medellín, el propio Bogotá. Entonces es una gran experiencia y yo invitaría a sus radioescuchas a que consideraran visitar Colombia y por supuesto que sepan que la Embajada de México está siempre para servirles. Pues te agradezco mucho, doctor, que nos hayas tomado la llamada y sobre todo esta charla tan amena. Un saludo hasta Colombia y ya estaremos probando el café colombiano. Gracias. Bueno, eso sin duda. Es el embajador Arnulfo Valdivia Machuca y además es el embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Colombia. Ciudad Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas después de esta entrevista con el embajador en Colombia. Pasando a otro tema, pues vamos a retomar precisamente otro de los temas que se están manejando en la Cámara de Diputados referente al aumento de años o al aumento de pena para aquellos secuestradores. Y que bueno, pues ha tenido también mucho que decir en este aspecto. Como ves, Débora, le doy la bienvenida a Ivonne de la Cruz, a quien precisamente la tengo aquí enfrente. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Gracias, Rafa. Sí, la Secretaría de Gobernación informó sobre estas reformas a diversos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y del Código Penal Federal. Y los datos importantes que hay que dar a conocer a las personas que nos están escuchando es que se impondrán de 40 a 80 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días de multa al que prive de la libertad a otro, es decir, a quien cometa un secuestro, y esto incluye también los secuestros express. Se darán de 50 a 100 años de prisión y de 8,000 a 16,000 días de multa a quien cometa secuestro y haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública. Estos son datos que se dan a conocer en esta semana y bueno, que nos habla de la política que ocupa el gobierno de nuestro país. Nuevamente se está enfocando en endurecer las penas, no precisamente en prevenir este tipo de secuestros, sino en hacer más duras estas penas para los secuestradores y no ir a la raíz del problema, ¿no? Sí, realmente también se conjuga con lo que se ha manejado también esa semana con el problema de Isabel de Wallace, ¿no? Isabel Miranda de Wallace. Y precisamente que, bueno, pues sabemos que Isabel Miranda de Wallace ha sido una activista fuerte en este tema y que, bueno, ahorita en esa semana le pegaron a ella, ¿verdad? Lo más importante de esto es que fue una publicación que es considerada como seria, ¿no? Es la revista Proceso quien saca un reportaje sobre el caso del asesinato del hijo de la señora María Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, y donde ponen entredicho el que incluso esté vivo o muerto este hombre. Maneja una serie de papeles ahí de que hay 2 actas de nacimiento, que hay declaraciones que dicen que no lo mataron, en donde ella y todas las investigaciones que ha realizado lo llevaron hasta ese lugar. Manejan incluso pruebas de ADN donde se menciona que el cuerpo que habían dicho, o más bien la sangre que habían encontrado en el lugar supuesto del secuestro y donde supuestamente descuartizaron a este joven, era de una mujer. Entonces hay muchas inconsistencias que me parece que es importante que empecemos a ver ese tipo de cosas, porque nos puede hablar de en dos sentidos. Uno,
que se hayan hecho mal las investigaciones y los papeleos por parte de la Procuraduría y de las instancias de seguridad de nuestro país, que no sería raro porque ya hemos visto eso en otros casos, o que en realidad haya sido todo un montaje, porque hasta el momento la señora no ha salido a desmentir nada de lo que se ha dicho, no ha dado la cara para decir esto que se publica en esta revista, que tiene un buen nombre, que tiene peso, no es cierto por esto, o sea, hay algo ahí que no cuadra. Sí, así es, y realmente lo que tú comentas, Ivonne, es cómo se maneja dentro de este reportaje, por ejemplo, las actas de nacimiento. El acta de nacimiento se maneja inclusive también de que dentro del proceso que se llevó a cabo a los secuestradores, se manejó el ADN del supuesto, el padrastro, me habían dicho que es precisamente Wallace, el señor Wallace, y que debió haber sido del señor, el papá, realmente papá de Hugo, y que realmente no se dio ese aspecto, que hubo unas inconsistencias inclusive también en el proceso, y hay varias situaciones dentro de este procedimiento que no, como tú me mencionas, no cuadra, y que realmente también hay que ir dándole seguimiento. Es una investigación bastante importante lo que se dio, bastante interesante también lo que se manejó dentro de la revista Proceso, y que esto da un, pues se prevé que dé un giro precisamente, y con esto a lo mejor se pudiese presumir que la pena que se les ha inculcado a estos secuestradores, pues se les vaya a revertir de tal manera que puedan algunos salir libres, ¿no? Claro, y aquí nuevamente se pone pues la seguridad de las personas en un papel muy complicado, ¿no? Porque muchas de las personas que nos están escuchando incluso están a favor de que la señora, como una heroína de la sociedad, haya investigado todo el caso de su hijo y haya llegado hasta las últimas instancias a lograr que se condenara a los culpables. Pero si de repente le salen a la gente con esta onda de no, es que los que están en la cárcel en realidad no son culpables, bueno, pues la credibilidad de las autoridades, del gobierno y la vulnerabilidad de la sociedad nuevamente se vuelve a destapar, ¿no? O sea, es el grave problema en el que nos estamos enfrentando con este caso, que puede ser emblemático. Sí, Ivonne, y que necesariamente, bueno, es una gran noticia el hecho de que dupliquen las penas a los secuestradores, pero como tú bien dices, ¿qué pasa con las autoridades? Los secuestradores se ríen de las autoridades porque no hay esa capacidad para integrar bien expedientes, no hay esa capacidad para hacer investigaciones que sean pues bien fundamentadas, y definitivamente pues les da lo mismo que sean 40 años o que sean 80 años o que sean miles y miles de días de multa, porque necesariamente se sienten intocables, y eso pues es consecuencia de la mala actuación que tienen las autoridades respecto de estos casos, ¿no? Aquí en el caso particular de Wallace, pues bueno, es importante que haya salido esto a la luz, porque quien sacó la información fue precisamente una de las personas que fue inculpada por este asesinato y secuestro, y bueno, que se va a instancias internacionales y que a partir de ahí es de donde sale la investigación. Entonces, una vez más vemos la ineficacia, la ineficiencia de las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Porque este tipo de información, digamos, no debió de haber salido hasta que llegaran a instancias internacionales, ¿no? Debió de haberse fundado y fundamentado desde nuestro país y desde nuestras autoridades, lo cual, pues bueno, pone en entredicho la efectividad de las nuevas leyes o de las nuevas penas que puedan tener estas personas que se dedican al secuestro. Y pues bueno, habrá que ver, igual que en el bullying, está muy bien, está muy padre, son buenas intenciones, 140 años de prisión a los secuestradores, pero ¿cómo lo vas a evitar? ¿Cómo vas a evitar el secuestro? Y sobre todo, ¿cómo vas a hacer que las penas que estás poniendo sean a quienes debes ponerlas y sean de manera bien fundamentada, de tal modo que no se vengan abajo cuando haya algún tipo de, no sé, de amparo o de contrademanda en ese sentido, ¿no? Eso me recuerda precisamente el caso de Cloren Cassés, otra secuestradora, y que realmente también igual por la presión internacional en ese sentido, y en este caso también igual los derechos humanos internacionales pues dieron pauta a que una secuestradora, porque realmente fue sentenciada, pero por ineficacia en el procedimiento, en el proceso, pues la liberaron, ¿no? Y ahorita pues está otra vez manejando esta situación, ¿no?
Así es, y no sería el único caso, o sea, estamos observando que la mayoría de los procesos que se han realizado en nuestro país están plagados de este tipo de situaciones, y como lo que comentaba Débora, a partir de que las personas se documentan y se orientan, se van a instancias internacionales y es la única forma en la que pueden lograr pues sacar la verdad o su verdad a la luz, ¿no? O sea, que observen que hay otra historia o hay otra cara de las historias que se están presentando, no son tan determinantes, vamos. Pues muy bien, pues este tema también guarda mucha tela que cortar, pues vamos a tratarlo posteriormente, y por lo mientras vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues regresamos a Perspectivas Periodísticas y precisamente vamos a platicar con María Lourdes Ruiz, quien nos viene a dar un comunicado referente a una visita a Colombia, retomándolo después de la entrevista que se sostuvo con el embajador de Colombia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Malu? Bueno, buenos días a todos ustedes y a todos los radioescuchas. Muy bien, muchas gracias, aquí estamos a sus órdenes. Pues coméntanos, ¿qué nos vienes a proponer? Bueno, pues miren, el día de hoy yo les vengo a proponer... Dame un segundo, por favor. Wow. ¿Sí me escuchas? Sí, claro que sí, estamos al aire. Ok. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, amigos radioescuchas. Haciendo una cordial invitación para que vayan a conocer Colombia y que aprovechen la oportunidad de asistir al Festival Mundial de la Salsa, el cual se llevará a cabo del 24 al 28 de julio de este año. ¿Qué les ofrecemos? Tenemos programas de viaje que incluyen boleto de avión, viaje redondo, 4 noches de hospedaje, traslado, aeropuerto, hotel aeropuerto y clases de salsa. El costo es de $699 más impuestos. Volamos con Avianca, la línea aérea bandera de Colombia. ¿Qué te parece? No, pues perfecto. Fíjate que nosotros ya tenemos aquí en Ciudad Radio a una ganadora que posiblemente ya la estaremos presentando para que le comentes a los de la aerolínea, Malu. Pero está muy interesante claro el viaje, sí. Muy barato está, No, claro que sí. Además, nosotros volamos con Avianca, y los vuelos se llevan a cabo en los horarios de 2:15 a.m., 8:15 a.m. y 14:45 p.m. Muy bien, Malu. Contamos con los operadores. Sí, dime. Muy bien, Malu, pues bueno, no sé si quieras algo más que agregar, más que nada por el tiempo ya se nos está yendo. No hay nada más que agregar, más que somos G-operadoras, estamos representando a mayorista y los teléfonos son 55 35 32 32 y 55 55 46 03 90 y los esperamos. Recuerden que en Colombia los pies no caminan, bailan. Pues muchísimas gracias, Malu, nos estamos en contacto. Les agradezco mucho, que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí tienen ustedes, amigos, si quieren ir a Colombia, precisamente a festejar este aniversario más de la festividad de la salsa, pues ya pueden recurrir precisamente a los teléfonos que dio con mucho gusto esta Malu. Pues vamos a pasar al comentario del día de hoy. Pues Débora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, pues buenos días nuevamente, aquí tratando este tema de la violencia una vez más. Y bueno, en este caso quiero platicarles de una cosa que se llama violentómetro. El violentómetro, ¿qué es el violentómetro? Bueno, el violentómetro es una escala que el Instituto Politécnico Nacional elaboró hace unos años para de alguna manera hacer evidente
la violencia que se vive no solo en las escuelas, sino en diferentes ámbitos. En ese sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres adoptó también este violentómetro y la Secretaría de Educación Pública en su momento también le solicitó al Instituto Politécnico que hiciera una adecuación para los niveles de educación más básicos. Y bueno, la escala de violencia está dividida en 3 niveles: la violencia sociológica, la violencia, psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Y bueno, la violencia psicológica incluye humillar, hacer sentir menos, hacer burla, poner apodos, ignorar, excluir, gritar, insultar y ofender. Como podemos ver, pues es una violencia que es, digamos, muy velada, porque bueno, estamos acostumbrados a insultarnos y ofendernos, estamos acostumbrados a gritarnos, ¿no? Sobre todo en algunos círculos sociales, y pues bueno, no sería tan fácil de detectar. Después de esta violencia psicológica viene lo que es la violencia física, que bueno, ya tiene que ver con el contacto físico, con herir, con jalar del cabello, con pellizcar, con empujar, con dar cachetadas y golpes. Y si aún no fuera suficiente violencia, pues viene el nivel de violencia sexual, que trae, en el caso particular de las escuelas, como que son acciones como levantar la falda a las compañeras, bajarle el pantalón, besar a la fuerza o tocar o acariciar a una persona sin que esto sea, consentido por ella. Entonces, el violentómetro me parece que es un muy buen intento del Instituto Politécnico y de la SEP para evidenciar qué es lo que está pasando, ¿no? Desde los niveles más básicos, que es la violencia verbal, a la que, repito, estamos muy acostumbrados, hasta una cuestión ya de incluso violar a alguien o llegar a la muerte. Entonces, en ese sentido, hay en internet muchísima información acerca de esto. Yo creo que sería bueno que se retomara en algún momento en las escuelas. Por ahí leí que la SEP en su momento, hace 3-4 años, había distribuido 15 millones de estos digamos, folletitos, que era una regla que los niños podrían utilizar, pero bueno, de ir más allá, ¿no? Otra vez, no solo el decir que sí y que no, sino decir cómo podemos mejorarlo. Y bueno, esto en función del bullying, y decía yo hace un ratito en el programa, más allá del bullying, pues llegar a la violencia generalizada que se vive, incluso del lenguaje mismo de los maestros hacia los docentes. Muy interesante el tema. Lo estamos leyendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. El próximo martes en perspectivasperiodísticas.com, ahí encontraremos la nota sobre este tema. Ya lo escuchó, amigos, ahí pueden ubicar precisamente a Débora con su comentario en perspectivasperiodísticas.com y .com.mx. Pues, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Doctor Antonio Padilla, le doy la bienvenida. Hola, Rafael, ¿cómo están? Muy buenos días, Débora. Ivoncita, ¿cómo están? Nuestro buen amigo Edwin. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles que el 5 de junio, o sea, hace 2 días, se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. Así es. Y cada año le cambian el logo, el tema, cuál va a ser el que se va a manejar. Y en este año del 2014 se está hablando sobre el tema base es alza tu voz, no el nivel del mar. Y esto tiene que ver mucho con los cambios climáticos que se están dando a nivel global, porque hay un sobrecalentamiento. Hace rato subí a la página de Perspectivas una fotografía donde es muy, muy alarmante ver, y ustedes han notado cómo hay más temblores, hay cambios así de la luna roja y cosas por el estilo, ¿no? Que se están manejando. Esas para algunas culturas a lo mejor son premoniciones o llega a ser otro tipo de situaciones, pero pues la realidad es de que en lugares como inclusive Canadá, o inclusive lugares en los que no se están cuidando bien los recursos, está provocándose esto una situación muy importante en cuanto a que el sobrecalentamiento de alguna manera pues nos va a llegar a afectar terriblemente, ¿no? Porque te va a afectar. Hablan de que, por ejemplo, en España, de su Producto Interno Bruto, creo que es el PIB, ¿no?, que le llaman, van a utilizar más de un porcentaje que no está predestinado para que puedan estas personas hacer construcciones y evitar que el mar esté continuamente ya invadiendo pues sus costas, esté invadiendo tipo tsunamis, ¿no? O sea que realmente todo esto definitivamente tiene mucho que ver, porque es la mala calidad del aire, va a tener efectos muy importantes en nuestra salud, sobre todo a nivel respiratorio, cardiorrespiratorio. Hay personas que desafortunadamente son portadoras de problemas asmáticos, y cada día hay más medicamentos tipo el salmeterol,
el propóleo, el titio propóleo también, todo lo que se está manejando, el salmeterol-fluticasona, o sea, todo este tipo. Entonces, no está contemplado a nivel de presupuesto. De por sí las instituciones están pero mal en cuanto a atención médica. Hago un paréntesis, pero yo creo que esto también es un calentamiento pero global en tu cabeza, porque no puedes permitir que vayas al ISSSTE de Naucalpan y te programen para Tultitlán en 8 meses. O sea, son situaciones que se están manejando. O sea, llama la atención también de que, por ejemplo, si los países están consumiendo más del combustible normal, y entonces se está provocando una derivación muy importante de los gases efecto invernadero, que de alguna manera obviamente tienen que ver con los cambios de ciclo a nivel de las plantas, con la extinción de algunas especies de animales que están ya casi extintos. De alguna manera se les está dando un empujoncito.